Aprovechando que tengo algo de tiempo y algo de batería, sí, en el mismo día, voy a terminar de contar la historia de la lanza y el astillero, porque el doctor Ramón Gutiérrez González me ha escrito y como cuando se quiso probar la solidez de las torres Watts, trayendo un camión y tirando de ellas con cadenas, intentando derribarlas, ha intentado probar muy atenta y amablemente mi exposición sobre la lanza en astillero y me ha recordado, creo que venía y alabé mucho la edición de Florencio Sevilla Arroyo y su colega, la alabé mucho por eso, venía la para mí necesaria referencia a la imitación, incluso la expolitio, usando el nombre de un recurso muy amado y muy usado por Fray Antonio de Guevara. Es la expolitio, el desarrollo de algunos pasajes similares de Fray Antonio de Guevara, tanto en el menosprecio de corte y alabanza de aldea como en las epístolas familiares. Por ejemplo, el pobre hidalgo, que, bueno, por ejemplo, no, es ante todo este pasaje limitado. No, perdón, no, este pasaje es uno similar, no es tanto el que imita a Cervantes. El pobre hidalgo que en el aldea alcanza a tener un sayo de paño recio, un capuz cerrado, un sombrero bueno, unos guantes de sobreaño, unos borceguíes domingueros y unos pantuflos no rotos, tan hinchado va él a la iglesia con aquellas ropas como irá un señor aferrado de martas. Bien, desde luego. Bueno, no, sí, hay más cosas que están presentes en el Quijote. No gozan de este privilegio los que moran en la villa o la ciudad, en la villa o ciudad, perdón, porque allí acontece el marido no salir de casa por tener la capa raída y la mujer no ir a misa por falta de ama. Otro pasaje similar, este es el que más imita, este es el que claramente imita a Cervantes, pero el otro desde luego también tiene elementos, los borceguíes, el ama. Cuán dichoso es en este caso el aldeano, al cual le basta una mesa llena, un escaño ancho, unos platos bañados, unos cántaros de barro, unos tajaderos de palo, un salero de corcho, unos manteles caseros, una cama encajada, una cámara abrigada, una colcha de Bretaña, unos paramentos de Sarga, unas esteras de Murcia, un zamarro de 2 ducados, bueno, esto sí que es desarrollo, claro, una taza de plata, una lanza tras la puerta, un rocín en el establo, una adarga en la cámara, una barjuleta a la cabecera, una vernia sobre la cama y una moza que le ponga la olla. Tan honrado está un hidalgo con este ajuar en una aldea como el rey con cuanto tiene en su casa. Y la lanza tras la puerta vuelve a aparecer en este otro pasaje. Mandaba su regla que fuese obligado el caballero de la banda a tener buenas armas en su cámara, buenos caballos en su caballeriza, buena lanza en su puerta y buena espada en su cinta, so pena que si en algo... Bueno, pero claro, aquí no sabemos si Fray Antonio de Guevara imagina la lanza simplemente apoyada contra la pared o en algún armario o desde luego astillero. Y esto me ha llevado a... Bueno, el doctor Gutiérrez decía que probablemente el astillero de Granada sería un... Pero es que da igual, que no sería una caja ni un mueble, sino pero es que da igual, aunque fuera una explanada de tierra sobre las que estaban las granadas apartadas para ser usadas, estamos hablando de un lugar y no de una expresión que indique que van a ser usadas. Y desde luego, insisto, que en ristre no es lo mismo que en astillero, como vamos a ver por el propio Castillo Solórzano, que es un autor al que se cita mucho en esto, dice, por ejemplo, tener un libro en astillero, ya lo comenté, como que está a punto de ser impreso, pero tener un libro en ristre, amenazar con el libro en ristre, imaginemos a Fray Gerundio de Campazas, libro en ristre, es algo completamente distinto, es tenerlo en la mano y agitarlo, eso es tener el libro en ristre, tenerlo en la mano, en tanto que tener un libro en astillero es tenerlo a punto de ser publicado. No es lo mismo ni muchísimo menos, no tiene nada que ver. Pero es que además en Castillo Solórzano hay un tercer uso de en astillero que ni Trapiello ni su amigo el lexicógrafo, nadie se había dado cuenta de que está.
que es una expresión muy similar a estar en el candelero. Tenemos, por ejemplo, no hay negar que en el astillero que nos vemos es el de mayor estimación que hay en Madrid, y que como tal nos respetan, nos aplauden y nos celebran. Esto no es estar a punto de, y mucho menos es estar en ristre, que aquí Trapillo no tiene nada que ver. Esto no es estar a punto de. No hay negar que en el astillero que nos vemos es el de mayor estimación que hay en Madrid. Esto es estar en el candelero. Y luego tenemos otro ejemplo también de Castillo Solórzano, de la Garduña de Sevilla. Toda esta plática había escuchado la hermosísima Margarita por la puerta que de su cuarto venía al de don Pedro, y admiróse extrañamente de que persona calificada como don Pedro, según infería de sus razones, no faltó de juicio, sino muy con él, se hubiese puesto en astillero de juglar, o sea, en condición de juglar, en categoría de juglar, en el expositor, el muestrario, en el catálogo de los juglares. Se hubiese puesto en astillero de juglar, como en el armario de los juglares, pasando plaza de tal en su casa y en la corte, porque no habla de estar a punto de, ¿no? Que había sentado plaza de juglar. Se había puesto con todo derecho en la panoplia, en el armero de los juglares, en el armario de los juglares. Ignoraba la causa de haber hecho de sí aquella transformación, si bien, bueno, pues está bastante claro. Entonces tenemos astillero, que es donde se hacen los barcos, astillero, que es el mueble del que habla Covarrubias, y que no solo puede contener astiles, astas, sino también armas más modernas, como hemos visto que desarrolla y explica innecesariamente el traductor de 1612, Shelton. Mete ahí morriones y un montón de... y armas bastante más modernas, desde luego mucho más modernas, como las granadas, cuya composición se explica en el propio libro que cité, con dos hemisferios de metal, eran metálicas, no tenían por qué salir ardiendo porque sí. Casi descarto que estuvieran simplemente en una explanada de tierra, que llamaran astillero simplemente al lugar donde estaban preparadas. Entiendo que era, en fin, un mueble que podía ser un mueble muy primitivo y muy en su sentido etimológico de mueble, porque era algo que se podía mover, que podía salir ardiendo, porque, pues, entiendo que sería de madera, pero bueno, si queremos entenderlo como algo mayor, como una especie de polvorín, pues no sería mucho más que una caseta, porque además se especifica que es un pequeño astillero, como mucho podía ser, pues ya lo digo, una caseta que pudiera ser de obra, de acuerdo, pero vamos, que no... aparte de que tampoco hay muchos usos de la palabra astillero, hay asombrosamente pocos hasta el año 1700 en el Corde, muy pocos, unos 100, muy pocos, para una palabra que debería ser de uso común, y además que tiene 3 sentidos, aparece muy poco, unas 150. Naturalmente, el curioso y el investigador debería considerar seriamente, ya que en el Corde hay muy poco, y en los impresos digitalizados, en los libros impresos digitalizados por Google Libros, pues también hay muy poco. De hecho, este ejemplo del astillero de Granadas es el único que he encontrado con un sentido diferente al astillero de hacer barcos, o al astillero de estar en astillero, estar a punto. Ya que libros impresos también hay muy pocos, pues claro, hay que recurrir al material manuscrito, donde seguramente encontraremos hasta ese famoso dibujico del que se ríe, de cuya propia ignorancia se ríe Trapillo, con dibujicos. Pues seguramente en los papeles de algún militar habrá ese dibujico, pero además es que hay una fuente en la que muy probablemente podamos encontrar con grandísima facilidad la palabra astillero con ese uso, que es en los testamentos y en los inventarios de bienes, que generalmente están manuscritos. He visto los que hay digitalizados en el Corde, en el Corpus Diacrónico del Español de la Real Academia. No hay ninguno, pero es que ya lo digo, es que hay 150 usos de astillero nada más, hasta el año 1700 en los documentos recogidos por la Real Academia. Pero seguro que quien investigue y quien indague en mandas testamentarias, en inventarios de bienes, en legados, va a encontrar un astillero.
desde luego, va a encontrar un astillero, ya que se supone que es algo de uso común. Y por supuesto, en inventarios militares, en cuentas, sí, en cuentas del ejército, seguramente aparecerá un astillero. Pero vamos, ya ha aparecido este astillero de granadas, que no me cabe ninguna duda de que es eso, es una especie de panoplia improvisada y no ornamental, sino funcional, que además podía arder, vamos, no... Creo que el esfuerzo amigable del doctor Gutiérrez por tirar ese edificio no... En fin, como mucho ya lo digo, que fuera una caseta de obra. También, claro, precisamente lo de los testamentos me ha venido a la mente porque me he metido en Pares, buscando en el archivo Pares, buscando manuscritos, y había un testamento, pero no, ahí era el astillero o castillo de... No, en América, era un asunto de Indias, o sea, no era exactamente, pero no era desde luego eso, pero me ha dado esa idea, claro, ¿dónde encontrar, cervantistas con mucho tiempo libre, el astillero? En inventarios de bienes, quedando claro, dejando absolutamente claro por Fray Antonio de Guevara, por Covarrubias y por Pandulfo Malatesta, que no es un uso traslaticio del astillero de barcos, sino que es un mueble o cuanto menos un lugar en sí, un espacio, y no una frase hecha para indicar la proximidad de una acción. Bien, pues creo que hemos afinado, hemos afeitado un poco más con esa expresión de Gilles Romain, creo que es afeitar un huevo. Hemos afeitado un poco más, bueno, en español no suena tan bien. En fin, que estar en el astillero de, o estar en astillero de, es estar en el candelero o estar en el muestrario, en el catálogo, o ser la flor y nata de... y este uso se había escapado a estos célebres y famosos lexicólogos y lexicógrafos.